Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis. En nuestro programa anterior no finalizamos nuestro estudio del mensaje del Señor a la iglesia en Pérgamo, la iglesia donde se encontraba el trono de Satanás. Fue entonces cuando el mundo comenzó a entrar a la iglesia. Sin embargo, fue durante este período que muchos santos maravillosos de Dios se mantuvieron firmes por la deidad de Cristo y le defendieron a Él y a la integridad de la palabra de Dios. Y aquí en el versículo 16 ahora, de este capítulo 2 de Apocalipsis, leemos: Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, que la única forma de curarse era por medio del arrepentimiento. Ellos necesitaban volverse a Dios y a la espada de su boca. La única respuesta, amigo oyente, es la palabra de Dios. Y así nos lo revela esa carta hoy. La respuesta no se encuentra en cualquier iglesia. Cometemos una gran equivocación si pensamos que la iglesia es la respuesta. La verdadera iglesia está formada por creyentes en el Señor Jesucristo y el cuerpo de Cristo. Y ellos deben ser luces en este mundo. Lo presenta claramente aquí. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que no es la iglesia. Es la persona con la cual usted se ha identificado, y es la palabra de Dios la que llega a ser la autoridad. Ahora, en el versículo 17 dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esto es para usted y para mí hoy, amigo oyente. Ese maná oculto o escondido era la palabra de Dios. Ahora, al que venciere, ese es el creyente en Cristo. Nosotros vencemos, amigo oyente, por la sangre del Cordero. Nunca lo hacemos porque somos vencedores, sino que vencemos por la sangre del Cordero. Este maná escondido no solamente habla de la palabra de Dios, sino de la persona y de la muerte de Cristo. El Señor Jesucristo dijo que Él era el pan de vida. Moisés no fue quien le dio a usted el verdadero maná. Él era eso. Y el creyente necesita alimentarse de Cristo. Permítanos enfatizar esto nuevamente. Esto es una obligación que uno tiene si quiere tener crecimiento espiritual. En realidad, Cristo se encuentra escondido de la vista hoy. Él no es conocido ni comprendido. Amigo oyente, ¿cómo ha abusado de Él la gente y cómo han errado el blanco completamente? Ahora aquí se nos menciona una piedrecita blanca. Y esto es algo más bien difícil de interpretar. Lo blanco está en todas partes. Es el color del cielo, según expresa Trench. Y esa piedrecita, según creemos nosotros, no es un nuevo nombre para usted ni para mí. Cristo nos va a dar a cada uno de nosotros una piedrecita. Así es como se hacían las cosas en aquellos días. O sea que, si uno tenía algún amigo íntimo, uno le daba a él una piedrecita con un mensaje en ella, alguna palabra o algún nombre que uno le hubiera dado a él. Sobre esta piedrecita, pues, que nos va a dar el Señor Jesucristo, no se escribe un nombre nuevo para usted y para mí. Es un nuevo nombre para Él en lo que Él significa para usted. Y lo que Él significa para usted no es lo mismo que lo que Él significa para mí. Y lo que Él significa para mí no es lo mismo que lo que Él significa para usted. Y cada uno de estos nombres, creemos, será diferente, y también serán personales, y algo íntimo. Creemos que con esto nos libramos de ese cántico que dice: «Hay un nombre nuevo en la gloria, y mío es». Bueno, usted puede cantar todo lo que quiera ese cántico, pero ese nombre nuevo no es un nombre nuevo. Es un nuevo corazón que usted ha recibido, una nueva vida. Usted ha nacido de nuevo en la familia de Dios. Pero Él tiene un nuevo nombre que nos da a nosotros. Y así llegamos ahora a la carta que el Señor Jesucristo envía a la iglesia en Tiatira. Aquí tenemos al romanismo. Esto nos lleva a la edad de las tinieblas, a los primeros años de la Edad Media, y comprende los años desde 590 hasta aproximadamente 1517. Ese fue un período muy tenebroso. Ahora, Tiatira era una ciudad ubicada tierra adentro. Uno comienza a avanzar hacia el interior cuando sale de Pérgamo. Todas las iglesias restantes se encuentran tierra adentro. Algunas de ellas bastante alejadas de la costa, como vamos a ver. Tiatira estaba ubicada en un lugar muy hermoso. Opinamos que la mayoría de estas iglesias se encontraban en lugares bastante hermosos, y así sucedió con esta iglesia. Para expresar esto, vamos a compartir lo que dijo Sir William Ramsay. Tiatira está situada a la entrada de un gran valle que se extiende del norte al sur,
conectando los valles de Permas y Pacus. No es un desfiladero muy grande, sin embargo, era una ciudad fuera de lo común, una ciudad construida para la defensa, pero la mayoría de las ciudades construidas para la defensa fueron construidas sobre una acrópolis o un promontorio y se construían muros a su alrededor. Pero esta ciudad era diferente. Su fortaleza descansaba en el hecho de que había sido construida por Lisímaco y luego por Seleuco. Seleuco es uno de los que le dio prominencia y era una ciudad militar. Allí se encontraba la guardia más selecta. Allí era donde Roma colocaba esa guardia selecta. Era un lugar fortificado a causa de la guardia que estaba allí, pero finalmente cayó en manos del enemigo. Ninguna ciudad fue destruida tanto como lo fue esta ciudad en esta zona. Y luego fue reedificada de tal manera que uno puede apreciar muy poco de sus ruinas. Es un poco desanimador el tratar de ver las ruinas de Tiatira, porque solamente tienen una cuadra de extensión y una cuadra muy pequeña. Esta ciudad era el centro de muchos gremios antiguos. Los alfareros, los curtidores, los tejedores, los sastres, los tintoreros, todos tenían allí sus centros principales. De paso, digamos que allí es donde se originaron los sindicatos. Debemos recordar que Lidia, con la cual se encontró el apóstol Pablo en Filipos, venía de Tiatira. Ella era una vendedora de púrpura, y ese color es un color rojo vivo. Era tomado de una planta que crecía en esa zona. Apolo era el dios griego y romano del sol, y por esto se le llamaba a veces Zeus. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 18 de este capítulo 2 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esto también nos habla de juicio, como veremos más adelante. Ahora él tiene una palabra de encomio para esta iglesia. Y si usted es uno de los que piensan que el catolicismo romano debe ser condenado completamente, creemos que es necesario fijarse en lo que dice la historia. El Señor Jesucristo dice aquí en el versículo 19 de este capítulo 2 de Apocalipsis: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Él dice, yo conozco tus obras. Y aquí tenemos 6 palabras de encomio para esta iglesia en la edad de las tinieblas. Y las obras son en realidad credenciales de los verdaderos creyentes. El siervo de Dios, Santiago, dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Había muchos que vivían vidas sin manchas, y por medio de sus buenas obras ellos adornaban la doctrina de Dios. Luego dice, y amor. Era una iglesia que tenía amor en ella, a pesar de que se había entregado a la liturgia, al ritualismo. No había muerto completamente durante esa época de tinieblas. Y hubo algunos maravillosos santos de Dios en ese período. Bernardo de Clairvaux, Pedro de Valdo, Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo Savonarola, San Anselmo, todos estos hombres pertenecían a la iglesia romana. Ahora, aquí él menciona su fe, y la menciona en esta instancia después de sus obras y de su amor, porque es el impulso principal que hace mover las manos de las obras y del amor. Y luego se menciona el servicio. Después, paciencia, y esto es debido a que ellos soportaron estas cosas durante estos días de tinieblas. Y luego dice, tus obras postreras son más que las primeras. Y debemos decir que en esta iglesia las obras incrementaron en lugar de disminuir. Estas virtudes son producidas dentro de los creyentes por el Espíritu Santo. Luego tenemos una acusación terrible de condenación. Y en el versículo 20 de este capítulo 2 de Apocalipsis dice el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este fue un período cuando esta mujer Jezabel hizo entrar el paganismo al reino del norte de Israel. Y este fue el período cuando la iglesia se expandió a través de Europa. Y las prácticas idólatras y paganas se mezclaban con las obras cristianas y también con la adoración. Este fue un período que introdujo ritos y doctrinas en la iglesia que reemplazó a una fe personal en Jesucristo con cosas litúrgicas. Y de la misma manera en que Jezabel le dio muerte a Nabot y persiguió a los profetas de Dios, así también la iglesia instituyó un método para aniquilar a sus opositores durante este período. Y hay otras cosas que quisiéramos decir, amigo oyente, pero como usted comprenderá, no podemos hacerlo en este programa.
Por eso es que creemos que es importante y esencial que usted obtenga las notas y bosquejos que ofrecemos para que se entere en más detalle de lo que decimos aquí. Ahora, seducir aquí significa una separación fundamental de la verdad. Esa es la interpretación que le da Vincent. Podemos notar también el gran contraste que existe entre Jezabel y Lidia, quien vino de Tiatira. Jezabel no es otra cosa sino un precursor de la iglesia apóstata, como vamos a ver en el capítulo 17 de Apocalipsis. Ahora, en el versículo 21 de este capítulo 2 de Apocalipsis, dice el Señor, «Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación». No ha habido ningún cambio a través de los siglos en este sistema. Luego, en el versículo 22 leemos, «He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella». Gran tribulación puede referirse a la persecución que está soportando Roma. También puede significar la gran tribulación a la cual irá la iglesia apóstata. Luego en el versículo 23 dice, «Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras». Aquí se habla de los hijos que fueron llevados a ese sistema, y se refiere a la segunda muerte. Luego, todas las iglesias. Esto se refiere a las iglesias de todas las edades. Aquí se habla de la realidad total y psicológica de los pensamientos, las teorías y los propósitos. El que escudriña la mente y el corazón, es decir, todo nuestro ser. Más adelante leemos en el versículo 24, «Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga». Por lo que ha ocurrido en la historia, sabemos que esta iglesia tuvo un breve período de existencia, porque cayó cuando cayó la ciudad, cuando entró el enemigo. Y las profundidades de Satanás aquí se refiere a una secta gnóstica conocida como Ofir. Ellos adoraban a la serpiente. Habían hecho una parodia de las palabras de Pablo. Todas las herejías se jactan de una percepción espiritual superior, y esto es lo que hizo este grupo. Ahora, en el versículo 25 de este capítulo 2 de Apocalipsis leemos, «Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga». Y eso obviamente comienza ahora. Él le dice a la iglesia, «Yo vengo para sacarte, y a causa de esto, tú debes mantener una posición por mí». Y en el versículo 26 él dice, «Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones». Las obras de Cristo se presentan aquí en contraste a las obras de Jezabel. Las obras de Cristo fueron realizadas por el Espíritu Santo. Nosotros vencemos, amigo oyente, por la fe y no por nuestro propio esfuerzo. Y yo le daré autoridad sobre las naciones, explica luego. El apóstol Pablo escribió a los Corintios y les dijo que nosotros íbamos a gobernar sobre las naciones. Avanzando un poco más, en el versículo 27 y 28 de este capítulo 2 de Apocalipsis leemos, «Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana». Ahora, la estrella de la mañana aquí se refiere a la esperanza de la iglesia hoy cuando ocurra el rapto de la iglesia. Él viene a llevarse a los suyos. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Y ahora Él le da a esta iglesia lo mismo que le da a las demás iglesias. En el versículo 29 leemos, «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Los hijos de Jezabel no pueden oír, pero los verdaderos hijos del Señor Jesucristo sí pueden oír, porque el Espíritu abre esos oídos ungidos con sangre. Y tanto los protestantes como los católicos romanos tienen multitudes de personas que se están volviendo a Cristo Jesús. Es que, amigo oyente, no se trata de una etiqueta religiosa, no se trata de religión, se trata de una persona, de la bendita y gloriosa persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y es a Él a quien hay que volverse. Y con esto llegamos al capítulo 3, y aquí tenemos la carta de Cristo a la iglesia en Sardis. Esta es una iglesia protestante. Esto comenzó, según creemos, cuando Martín Lutero clavó su tesis, sus 95 tesis, en esa iglesia en Wittenberg. Ahora queremos decir algo en cuanto a Sardis. Era la capital de Lidia. Es una de las ciudades más antiguas e importantes de Asia Menor. Está localizada en el interior.
Era una ciudad muy prominente, bien protegida, ubicada sobre un promontorio. Tenía una fortificación natural y uno ni siquiera puede llegar allí hoy. Es prácticamente imposible poder subir estos muros. Son demasiado altos y demasiado empinados. Está ubicada en una planicie junto a las aguas del río Patos. Era el centro de la industria de las alfombras y se destacaba por su riqueza. Allí fueron estampadas las primeras monedas. Usted debe recordar que el último príncipe era un príncipe muy rico llamado Creso, a quien se le consideraba como el hombre más rico del mundo, y todo lo que él tocaba se convertía en oro. Ahora Sardis fue gobernada por los persas, por Alejandro, por Antipas el Grande y finalmente por los romanos. Fue destruida por un terremoto durante el reino de Tiberio. Ahora al pie de esa montaña se encuentran las ruinas del templo de Cibeles y también el de Apolo. Tenía uno de los pocos templos dobles que uno encuentra en el mundo. Cibeles o Diana, como era conocida en Éfeso, pero cuando uno avanza más al interior, se convierte en la diosa de la naturaleza. Ella era la diosa de la luna. Apolo era el dios del sol. Era una adoración muy corrupta, tal cual lo era la adoración a Diana de los Efesios. En nuestros días se está realizando excavaciones en este lugar, y se está reconstruyendo el gimnasio, reedificando también la sinagoga, y también se ha excavado ese camino romano. Cuando uno contempla ese camino, puede emocionarse pensando que allí fue por donde pasó el apóstol Pablo. Ahora el primer versículo de este capítulo 3 de Apocalipsis nos dice: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora aquí tenemos al protestantismo. Cubre un período de los años 1517 después de Cristo hasta alrededor de 1800 después de Cristo. Este es el período que cubre la iglesia en particular. Ahora él menciona aquí los 7 espíritus de Dios. Ese es el Espíritu Santo, y el protestantismo en el presente en su totalidad tiene un nombre de que vive pero está muerto. ¿Cuántas iglesias protestantes en el presente sencillamente llevan a cabo sus ritos? Están construyendo todo el tiempo. La gente viene, especialmente los domingos por la mañana. No hay mucha gente durante los servicios de mitad de semana, cuando en realidad deberían estar presentes para escuchar la palabra de Dios. Pero el protestantismo del día de hoy tiene nombre de que vive, pero está muerto. Y él se presenta a sí mismo a esta iglesia como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios, es decir, él es quien ha enviado al Espíritu Santo al mundo y a la iglesia en el presente. El protestantismo necesita que el Espíritu de Dios obre en la iglesia. Nosotros pensamos que necesitamos métodos y hay muchos cursillos para los creyentes. Usted piensa que para los problemas se debe buscar algo sencillo. Amigo oyente, lo que se necesita es tener a la persona de Cristo, que solo el Espíritu Santo puede hacer real para nosotros, que puede hacer que viva para nosotros. Esto es lo que necesita el protestantismo en el presente. Y durante la tenebrosa noche de la edad de las tinieblas, el Espíritu Santo aún estaba obrando en el mundo, haciendo su tarea. Él actuó en el corazón de un hombre como Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox y muchos, muchos otros. El Señor Jesucristo dijo: Yo conozco tus obras. Esa es una palabra de encomio, y este es el período que recobró la doctrina de la justificación por la fe. Luego dice, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es una condenación terrible, y es un cuadro del protestantismo en el presente. Toda la verdad no fue recobrada por la Reforma, debemos reconocer eso, y creemos que la profecía escatológica recién se está desarrollando en nuestro día. Ahora, el versículo 2 de este capítulo 3 de Apocalipsis dice: Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí tenemos la segunda palabra de su condenación, y esta es una palabra de advertencia. Tenía un significado particular en Sardis. Como hemos dicho, Sardis se encontraba en la cima de una montaña. Hay muchos que han tratado de llegar allí, pero es prácticamente imposible. Tiene una entrada en la parte sur, y esa era la única manera por la cual uno podía llegar a esa ciudad en aquellos días. Así es que todo lo que la ciudad de Sardis tenía que hacer era colocar una guardia en ese lugar y podía defender a la ciudad. Pero en 2 ocasiones esa guardia se durmió. Una de ellas fue cuando Ciro llegó a esa ciudad. Él era persa, y los medos vinieron y se apoderaron de la ciudad. Y luego, otra vez, Seleuco lo hizo más tarde. Por ejemplo, un soldado medo-persa subió al parapeto mientras los guardias dormían.
Y eso ocurrió en el año 549 antes de Cristo. Y en el año 218 antes de Cristo, un soldado cretense se deslizó de la misma manera sobre los muros, mientras los centinelas no prestaban atención. Y el Señor le dice algo a esta iglesia: ¿te despertaste y vigilaste? Esto era algo embarazoso para ellos. Se habían dormido. Ahora Él les dice que va a ir a ellos y que por tanto deben estar vigilantes. Y eso es lo que Él le está diciendo al protestantismo en el día de hoy. Y el protestantismo, como un todo, ha apartado su mirada de la venida de Cristo Jesús y se han creado temas por los cuales ciertas cosas tienen que ser cumplidas antes que Él pueda venir. Amigo oyente, no hay mucho que nos separe desde este instante hasta la venida de Cristo por su iglesia. Él puede venir en el próximo momento, o quizá mañana. Ahora no vaya a decir usted que nosotros hemos dicho que Él viene mañana porque no lo sabemos. Puede que pasen 100 años, pero eso es lo que nosotros debemos esperar. Sardis no sabía cuándo venía el enemigo, y nosotros no sabemos cuándo Cristo viene. No tenemos ninguna forma de saber esto. Ahora el protestantismo recobró la autoridad de la palabra de Dios, la depravación total del hombre, la justificación por la fe, o sea que reafirmó la validez de estas doctrinas. Pero hay muchas otras que no se recobraron. Y vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, considerando el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis. Que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración.